Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de mujeres de la noche. Así que, antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. La vida que llevaba se sentía como un sueño de lujo. Cada pequeño deseo era cumplido sin esfuerzo por hombres ricos que quedaban encantados con mi juventud y belleza. Ser una sugar baby tenía sus ventajas. Vivía en apartamentos de ensueño, vestía ropa de diseñador, disfrutaba de vacaciones en primera clase y recibía regalos que hacían que cualquier persona se pusiera celosa. Era admirada, consentida y envidiada. Cada vez que un patrocinador no cumplía con mis demandas, que eran cada vez más extravagantes, simplemente pasaba al siguiente sin pensarlo dos veces, con el corazón intacto y la conciencia tranquila. Esta vez, mi objetivo era un tal Helton, un famoso artista de collage textil, conocido por convertir telas comunes en obras de arte hipnotizantes. Este tipo tenía una fortuna que superaba a la de cualquier hombre con el que había estado antes, pero lo que realmente me atrapaba era cómo me hablaba y cómo me trataba, como si yo fuera algo raro y valioso. Un día me hizo una propuesta que no pude rechazar. Jess, eres mi musa. Te has convertido en mi mayor inspiración, así que quiero mostrarte algo que nadie más ha visto. Mi santuario. Ven conmigo a la isla del paraíso este fin de semana. Solo escuchar ese nombre me hizo sentir emocionada. Todo un escenario fantástico se desarrolló en mi cabeza. Me imaginé en playas privadas, disfrutando cenas a la luz de las velas, en una villa bañada por el sol llena de arte y lujo. Esa misma noche, le conté a mi mejor amiga sobre esta aventura, pero su reacción no fue la que esperaba. En voz baja me preguntó: ¿estás segura de que esto es una buena idea? He oído cosas raras sobre Helton. Esto me dio curiosidad. ¿Qué clase de cosas has escuchado sobre él? Pues algunas chicas que salieron con él antes simplemente desaparecieron, borraron sus redes sociales y cortaron todo contacto con todos. Me reí de eso. ¿Quién no querría desaparecer de las redes sociales si está disfrutando de una mansión espectacular? Además, las personas siempre inventan y exageran cosas. Ignorando las advertencias de mi amiga, decidí irme con Helton de todas maneras. No me perdería de una experiencia tan genial por simples habladurías de la gente. El viaje en yate hacia la isla me llenó de emoción, y cuando finalmente llegamos, me quedé sin palabras. La mansión antigua y lujosa se alzaba majestuosamente entre toda esa vegetación exuberante, como algo salido de un sueño. Era más de lo que había imaginado, y estaba realmente fascinada. No me di cuenta de que Helton me observaba desde atrás, y al girarme, noté que la forma en que lo hacía era diferente. No me miraba con cariño como siempre, lo hacía con una mirada fría, como si estuviera calculando algo. Al entrar, la mansión estaba llena de retratos de tela, cientos de ellos. Cada uno representaba a una mujer hecha de capas de diferentes textiles que, de alguna manera, capturaban la belleza única de cada rostro. Aunque me pareció curioso que todos ellos evocaban emociones como el miedo, el dolor y la melancolía. Pero eran sorprendentemente realistas. No sabía qué tipo de tela usaba Helton, pero se parecía inquietantemente a la piel humana. Movida por la curiosidad, me acerqué a una de las piezas e instintivamente extendí la mano para tocarla, pero Helton me detuvo de inmediato. Por favor, no. Son muy especiales para mí. Bajé la mano, sonriendo educadamente. Son impresionantes, casi parecen reales. Eso es porque lo son. Supuse que se refería a que eran emocionalmente reales, artísticamente impactantes.
así que no lo cuestioné. Los primeros días fueron un verdadero paraíso. Tomando el sol, bebiendo vino en la terraza y teniendo largas charlas sobre belleza e inspiración. Pero luego, pequeñas cosas comenzaron a inquietarme. Mientras nadaba en la piscina, vi un arete en el fondo, delicado y anticuado, y completamente fuera de lugar para ser sincera. Por la noche escuchaba golpes en mi ventana, y una vez, al correr las cortinas, vi la tenue impresión de una mano, manchada y fantasmal, presionada contra el cristal. En el baño, el agua a veces salía negra por un segundo antes de volverse clara nuevamente. Se lo conté a Helton, pero él solo sonrió con calma y me dijo: «Tuberías viejas, animales tropicales, no hay nada de qué preocuparse». Pero yo estaba preocupada, más que preocupada. «Quiero irme», le dije. Él me dio una mirada que no supe cómo interpretar. Luego me dijo: «Solo déjame terminar tu retrato un día más, luego te llevaré de regreso a casa». Esa noche, soñé con una mujer arrastrándose hacia mí a 4 patas. Su cuerpo estaba retorcido y no tenía rostro. Ella susurró algo que me heló la sangre, incluso en el sueño: «Sal de aquí antes de que él te atrape también». Desperté empapada en sudor frío, y aunque solo había sido una pesadilla y no tenía razones reales para sentir miedo, mi instinto me gritaba que debía salir de allí, así que me levanté y empaqué mis cosas allí mismo. Ya no me importaba la pintura ni la promesa de paraíso. Solo quería salir de allí, porque todo se sentía aterrador. Nada de este lugar era normal. Mientras me deslizaba por el pasillo en penumbra, los retratos en las paredes parecían diferentes. Sentía que sus ojos me seguían. Sus expresiones ahora parecían suplicar. Y entonces me detuve frente a una nueva pintura, una que no había visto antes. Era de una chica joven y hermosa, y su boca estaba ligeramente abierta, como si quisiera gritar. Olía mal, como a óxido y algo dulce en descomposición debajo. Extendí la mano a pesar de mí misma. El lienzo se sentía suave, y un mechón de cabello real cayó al suelo. En ese momento, la piel pintada se peló a mi toque, húmeda, roja y cálida. Un grito de terror se escapó de mi garganta sin que pudiera evitarlo, y me eché a correr hacia la puerta, pero al hacerlo choqué con el pecho de Helton. Él estaba allí, de pie bajo el marco. «¿A dónde vas, Jess? Tu retrato no está terminado aún». Mi sangre se congeló. Mi corazón comenzó a golpear en mi pecho como si quisiera abrir un hueco, y, presa del pánico, lo empujé con tanta fuerza que su espalda golpeó la pared del pasillo detrás de él. Ni siquiera volteé a mirar, solo corrí como si el diablo me persiguiera y me deslicé por la puerta más cercana, sin importar a dónde conducía. Lo único que sabía era que tenía que alejarme de Helton, y que cada célula de mi cuerpo gritaba que algo sobre él estaba peligrosamente mal. Salí afuera y el aire frío me golpeó en la cara. Atravesé el jardín sin mirar atrás, llevando tan solo el pijama que tenía puesta. A lo lejos podía escuchar a Elton llamando mi nombre, pero no me detuve. Atravesé el bosque corriendo a todo lo que daban mis piernas, con la boca seca y el corazón golpeándome con fuerza el pecho. No tenía idea de dónde estaba o a dónde me dirigía. Solo seguí andando hasta que los rayos del sol comenzaron a asomar y la costa apareció frente a mí. Caminé de forma errática hasta que vi a lo lejos una pequeña lancha llegando a la orilla con lo que parecían ser pescadores. Estaba exhausta y sedienta, a punto de perder el conocimiento, pero usé las últimas fuerzas que me quedaban para acercarme a ellos y pedirles ayuda. Afortunadamente, los hombres vinieron en mi socorro, me ofrecieron agua y me llevaron al otro lado de la isla, donde había un pequeño poblado. Por tanto, que les parezca, no quise contarles lo que pasó realmente. Tenía miedo de que alguno conociera a Helton y me delatara. Solo les dije que había llegado a la isla con mi novio, y este me abandonó después de una pelea,
y ellos amablemente se ofrecieron a llevarme al puerto. Cuando por fin pude volver a casa, cambié de número, me mudé de apartamento y corté todo contacto con Helton. A la única persona que le conté lo que había vivido fue a mi amiga, y le pedí disculpas por no haber hecho caso a sus advertencias. Poco después, conocí a un nuevo sugar y me mudé con él a Italia, donde resido actualmente, así que no volví a saber nada más de Helton. Pero los recuerdos de esa espeluznante experiencia aún viven conmigo, haciendo que me recorra un escalofrío cada vez que pienso en ello. Hola, me llamo Alma, aunque durante mi etapa de trabajadora nocturna, o como cariñosa, como algunos nos llaman, me conocían como Celeste. Antes de comenzar, debo aclararles que lo que les voy a contar no me pasó a mí. Es una historia que escuché de una chica con la que compartí esquina, fondas, cigarrillos y hasta algunas lágrimas en la ciudad de Portland. Ella decía llamarse Stephanie, aunque todas sabíamos que no era su verdadero nombre. A veces me pregunto si ese nombre era su forma de protegerse, como si lo que le pasó pudiera quedarse pegado a su piel. La conocí cerca de la 82ª Avenida, en una de esas calles donde los camiones pesados pasan a toda hora y las luces de los postes parpadean como si fueran a fundirse en cualquier momento. Allí trabajábamos varias, algunas teníamos clientes fijos, mientras que otras solo esperábamos. Stephanie era de las que solo esperaban. Siempre estaba recargada contra la pared de un taller mecánico, con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Nunca se reía, nunca comía nada, solo estaba ahí. Al principio pensé que tal vez ni siquiera trabajaba, que simplemente estaba un poco loca, o que era nueva y no sabía cómo empezar. Pero las demás chicas decían que sí trabajaba, solo que tenía una forma muy rara de hacerlo. Decían que nunca cobraba, que si alguien se le acercaba, solo los miraba. Les decía algo en voz baja, y luego se iban juntos hacia los terrenos baldíos al final de la calle. Lo extraño es que nunca la veían regresar acompañada, ni entrar a los moteles, ni subirse a ningún auto. Una vez, un camionero preguntó por ella. Dijo que la había visto una semana antes y que había estado con ella, pero desde entonces no podía dormir. Contó que soñaba con su cara, pero no como la había visto esa noche, sino completamente diferente. En su sueño, ella estaba desnuda, pero su piel era gris, como carne en descomposición, y sus ojos parecían salirse de las órbitas, como si estuvieran llenos de agua turbia. Nadie le creyó, por supuesto. Decían que estaba mal de la cabeza, pero Stephanie seguía ahí todas las noches, con su abrigo largo aunque hiciera calor, y los labios pintados de un rojo tan oscuro que casi parecía negro. Lo que más recuerdo es que nadie sabía a dónde iba cuando desaparecía. Una noche, después de un día especialmente malo, de esos en que el hambre aprieta más que el frío, me animé a acercarme a ella. Nunca habíamos hablado, pero decidí intentarlo. Le pregunté en tono ligero: «Oye, ¿tú sí haces dinero aquí o solo vienes a mirar los carros?» Ella giró la cabeza lentamente y me miró, pero no me respondió con burla ni enojo. Solo me dijo: «Yo no cobro. Ellos me deben algo». Me reí, pensando que era una forma rara de decir que negociaba después del acto o que se cobraba en especie. Pero ella continuó: «No es por placer, es por castigo». En ese momento, me quedé helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su voz no era áspera ni ronca como la de muchas de nosotras. Era hueca, como si hablara desde muy adentro, desde un vacío en su garganta. No supe qué contestar, así que solo me alejé. Esa misma noche, un coche rojo se estacionó frente a ella. Un auto bonito, nuevo y con vidrios polarizados. Ella caminó hacia él sin dudar, pero no intercambiaron palabras. El vidrio bajó apenas unos centímetros. Ella asintió con la cabeza y se subió. Pasaron los días, una semana, luego otra,
y no la volvimos a ver. Hasta que una madrugada, un auto igualito al de aquella noche, mismo modelo, mismo color y mismas placas, se acercó y se detuvo en el mismo lugar. De él bajó un hombre que parecía descompuesto. Tenía la cara desencajada, el pantalón manchado de sangre seca y la camisa toda rota. Caminaba como si no supiera dónde estaba o a dónde iba. El hombre nos gritaba cosas que no entendíamos, hasta que una de las chicas llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, lo arrestaron, y en la patrulla, entre sus delirios, el hombre gritaba que ella no era humana, que la mujer que recogió esa noche le lamió los ojos, que su piel crujía como plástico quemado y que cuando trató de huir, el auto ya no tenía puertas, que adentro las luces parpadeaban y había más gente sentada en silencio, pero no se movían. Dijo que la mujer le abrió el pecho con las uñas y metió algo adentro, algo vivo. La policía pensó que era un adicto más de los muchos que hay por la zona, pero lo encontraron con las costillas marcadas, como si le hubieran arañado con furia, y con las pupilas dilatadas al extremo. Luego supe por una de mis compañeras que lo internaron. Stephanie nunca volvió, pero al mes, una nueva chica apareció en la esquina. Misma postura, mismo abrigo y los labios del mismo tono rojo oscuro. No hablaba, solo esperaba. Desde entonces, hay noches en que el coche rojo regresa y se va con alguien más. Después de aquella vez, dejé de trabajar un par de semanas, no por miedo, sino porque el ambiente se había vuelto raro. Las demás chicas también lo sentían, decían que la esquina se había vuelto más pesada, que por las madrugadas se escuchaban risas ahogadas entre los árboles, donde empieza el baldío. Una de nosotras, una chica llamada Miranda, juró haber visto al coche rojo detenerse justo frente a ella sin que hubiera nadie adentro. Dijo que la puerta del copiloto se abrió sola y que una voz desde el estéreo dijo su nombre. Ella contó que dentro del coche olía a humedad, a tierra mojada y ropa guardada por años. Ella no se subió, sino que corrió lejos del auto, llorando. Desde esa noche no volvió a pararse en esa calle, pero la nueva chica seguía ahí todas las noches, sin hablar con nadie, solo de pie, recargada en el mismo muro de concreto donde antes se recargaba Stephanie. Era igual, aunque más joven, o quizás era el maquillaje, el peinado, no sé. Pero su mirada, esa sí era idéntica, vacía, como de quien ya no necesita nada del mundo. Yo quería irme, cambiar de zona, pero la renta no perdona y la comida no espera. Entonces hice algo estúpido. Me acerqué a ella, no porque quisiera saber quién era, sino porque necesitaba entender lo que nos estaba pasando. Le pregunté cómo se llamaba. «Eso no importa», me respondió sin mirarme. Le dije que la conocía, que había estado ahí antes y que sabía lo del coche. Ahí fue cuando giró la cabeza despacio y por primera vez me miró directo a los ojos, y lo juro, la pupila le temblaba como si algo adentro de ella estuviera vivo, moviéndose. Me dijo, «El coche no es de ella, es de los que la mandan». «¿La mandan? ¿De dónde?», pregunté, con el corazón apretado. «¿De dónde están los que nunca duermen?». No dije nada más. En ese momento sentí que algo en mi pecho se estrujaba y sentí que un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Esa noche tampoco trabajé. Me quedé sentada en una banqueta, viendo cómo los faros pasaban y cómo ella seguía ahí, sin moverse, sin hablar con nadie. Pasaron los días hasta que una de las nuevas, una chica muy joven, se le acercó para burlarse. Dijo que si no quería trabajar, que se fuera, que ocupaba su sitio. Le gritó cosas feas, la empujó, y esa noche la chica desapareció. No volvió a su cuarto, no respondió mensajes, y no la encontraron en los hoteles, nada.
Solo días después, la policía halló un zapato cerca del canal y dentro había una nota escrita a mano, con letras torcidas e infantiles. Decía, «Ella ya cobró». Después de eso, nadie volvió a molestarla, nadie se le acercaba, nadie le hablaba, pero de vez en cuando alguien preguntaba por ella, clientes que la veían desde lejos y se acercaban como atraídos por algo, y al día siguiente no volvíamos a verlos. Una noche, yo estaba escondida entre unos arbustos haciendo lo mío con un cliente. Cuando terminamos, me quedé fumando en la oscuridad. Desde ese ángulo tenía una vista perfecta hacia el muro donde ella siempre se paraba, y fue entonces que lo vi. El coche rojo se detuvo despacio como siempre, pero esta vez la puerta se abrió de golpe y ella no se subió, fue arrastrada. Vi como algo negro, como tentáculos de sombra, salía del interior del auto y la jalaba hacia adentro. Ella no gritó, no luchó, no se resistió, se dejó llevar, y una vez adentro, el coche no arrancó, ni se movió. Las luces del tablero parpadearon y por las ventanas oscuras, juro por mi madre, que vi siluetas de hombres, todos con la boca abierta, como si gritaran, pero no había sonido. Sus caras eran grises y sus ojos eran los mismos que había visto en Stephanie. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que mis ojos estaban viendo. El coche se quedó ahí casi una hora hasta que arrancó solo, despacio y sin un conductor visible, y nunca más volví a verla. No hablé con nadie al respecto. No se lo conté a ninguna de las chicas, en parte porque sabía que no me creerían, y en parte porque yo misma no estaba segura de si eso que había visto era real o una macabra alucinación. Sin embargo, al cabo de una semana, otra chica apareció. Mismo abrigo, misma boca roja, misma mirada vacía. La misma noche en que la vi llegar, me fui de ese lugar y nunca más regresé. Me cambié de ciudad y de nombre, como si temiera que ella pudiera encontrarme. Nunca más volví a ver o vivir algo como eso, pero a veces sueño con el coche rojo. Sueño que se estaciona frente a mi cama, que su puerta se abre y que adentro están todas las que ya no volvieron. Y en medio de todas, sentada con los labios negros y los ojos secos, está Stephanie. Era una de esas noches en que la calle está casi vacía. Mitad de semana, ya saben, y yo solo quería irme a casa después de una noche poco fructífera. Un mísero cliente de Rapidín en el auto y nada más. Me quedaba un cigarro, así que me senté en el bordillo, mirando la calle húmeda. Fue entonces cuando la vi. No venía caminando, ya estaba ahí, del otro lado. Descalza y con un vestido beige, de esos que te dan en el hospital. Su pelo estaba pegado a su cara, su espalda encorvada y... Dios, su aspecto era terrible. Primero pensé que estaba drogada, que era otra pobre perdida en el vicio, pero algo no estaba bien. Ella no se tambaleaba, más bien se movía como un perro que huele algo podrido. De pronto comenzó a lamer el poste de luz, despacio, con gusto, como si lo disfrutara. Era algo muy loco. Bajaba la cara hasta la base, olfateaba, subía lamiendo y volvía a bajar. La verdad, me dio náuseas. Pensé en cruzar la calle y decirle que se fuera, que eso no se hace, pero entonces escuché una voz que decía, «Tú también lo chupas, ¿verdad?». La voz no era fuerte ni gritona, pero sonó directo en mi oído. Me quedé helada. Volteé sin querer, pero ella no se movía y no me estaba mirando. Tenía los ojos cerrados, pero su cabeza ladeada en dirección a mí. «¿Qué dijiste?», pregunté, no sé por qué. No quería saber, pero lo hice. Entonces se enderezó, y no puedo describir lo que vi. Su piel brillaba, pero no como sudor,
sino como si estuviera mojada por dentro. Sus mejillas parecían flojas, hundidas, como carne sin músculo, y su lengua salía lentamente, más larga de lo normal y bifurcada como la de una serpiente, pero gruesa y pegajosa. Sus ojos seguían cerrados, pero comenzó a caminar hacia mí. Me quedé paralizada. Ella no rodeó los coches, pasó entre ellos y estos frenaban muy cerca, como si la vieran muy tarde, pero nadie bajó y nadie dijo nada. En ese momento, sentí un nudo en el estómago y mi corazón comenzó a latir como un tambor. Me levanté de inmediato y quise echarme a correr, pero mi cuerpo no me obedecía. Sentía mis piernas como gelatina y mis manos temblaban. Entonces, ella se detuvo justo frente a mí. No te hagas la tonta. Todas nos hemos pegado a este fierro alguna vez. En ese instante sentí algo más que miedo, como si estuviera revelando una verdad que ya sabía, como si tuviera razón. Tú sabes lo que alimenta este poste. Es lo mismo que te alimentaba a ti. Sudor, miedo, semen, saliva, miedo, miedo, miedo. Lo dijo como si estuviera cantando algo sin moverse. Su lengua bífida seguía afuera, como si quisiera oler mi cara. Yo quería gritar, pero tenía la garganta seca. No sé cómo, pero se acercó más, y de pronto me lamió la mejilla desde el mentón hasta la frente. Sentí como si me hubieran echado aceite frío con tierra, y ella se rió, pero no con la boca, sino con todo su ser. Un ruido húmedo salió de su pecho, como gárgaras con baba, y yo caí al suelo de rodillas, como si una fuerza sobrenatural me hubiera obligado a hacerlo. Lo que pasó después de eso no lo recuerdo muy bien. Solo sé que ella murmuró algo y luego se fue. La vi alejarse y escurrirse detrás del poste, como si se derritiera con él. Me quedé ahí unos minutos temblando y con la cara ardiendo. Lo juro. El suelo se sentía más caliente y el aire como si hubiera tragado humo viejo. A partir de ahí todo fue un borrón. No sé cómo llegué a mi casa, solo sé que pasé la madrugada entera lavándome la cara con jabón, con alcohol, con vinagre, con cloro, pero el olor no se fue jamás. No dormí, ni comí, y no salí 2 días ni a la tienda, ni a fumar, nada. Solo me miraba al espejo, y no por vanidad, era por la sensación de que tenía la piel sucia, con grasa, con tierra, con algo podrido. No lo sé. Era como si me hubieran tocado por dentro. Y lo peor es que sentía que ya sabía cómo era esa sensación, que no era nueva. El tercer día, Nancy, otra ex cariñosa como yo, vino a verme. Me vio la cara y dijo que parecía enferma. Le dije que no quería hablar, pero que necesitaba que viniera conmigo. Fuimos a la esquina, a ese maldito poste, y estaba igual. Nadie lo había tocado, ni limpiado, ni pintado. Pero ahora yo veía cosas. No sé si eran reales, pero ahí estaban. Marcas de lengua, algunas frescas, otras secas, y unas como si hubieran sido hechas con carne podrida, oscuras y con un olor putrefacto. Nancy se rió y dijo que era mi culpa por dejarme sugestionar por una loca de la calle, pero no. Ella no escuchó lo que yo sí en ese momento. Cuando te pega el fierro, ya no te suelta. Pero no fue una voz en el oído, fue una voz dentro de mi cabeza, como cuando te acuerdas de algo feo y lo vuelves a vivir. Quise alejarme, pero no podía. Mi cuerpo no quería. Quería quedarse ahí mirando. Nancy se fue antes, pero yo me quedé unos minutos más y juro que lo vi, del otro lado de la calle, detrás del poste. Era una silueta, su silueta. Ella estaba ahí con el vestido beige, el pelo en la cara, la cabeza inclinada hacia el poste, como esperándome.
Sentí un miedo tan profundo que me eché a correr y no paré hasta llegar a mi casa. No volví ni a esa esquina ni a ese barrio. Cambié de colonia, de gente, de vida. Pero aún hay noches en que me despierto con la cara mojada y un sabor metálico en la boca, como si hubiera estado lamiendo algo de metal. Cierro los ojos y siempre escucho lo mismo. Tú sabes lo que alimenta este poste. Es lo mismo que te alimentaba a ti. Sudor, miedo, semen, saliva, miedo, miedo, miedo. No sé si era un demonio, no sé si era real, pero vi sus ojos, aunque los tuviera cerrados, y eran ojos que han visto muchas cosas, más allá que cualquiera. Sé que ese poste sigue ahí, esperando. Cuando te pega el fierro, ya no te suelta. Y lo peor es que hay noches en que yo también lo extraño. Mi nombre es Jason, y hace años trabaja como guardia de seguridad en un bar del centro. Allí conocí a Sara. Ella era alta, de piel clara y cabello oscuro, muy guapa, y tenía un acento que no era de la ciudad. Ella me contó que estaba de paso, pero llevaba ya 6 meses trabajando en la misma esquina, a unos metros del club. Una noche, mientras calentaba un café en el microondas, ella se sentó a mi lado y me dijo que había algo raro en el aire. No le creas a nadie que diga que ha visto todo, me dijo con una expresión seria. A mí me pasó algo que no vas a creer, pero te juro que fue real, me dijo con seriedad. Entonces me contó lo que les voy a relatar ahora. Hacía unos días estaba en su esquina, como siempre, más por costumbre que por esperanza de que algo bueno sucediera. Esa noche en particular, todo se sentía extraño. El viento traía un olor metálico, como cuando cortan metal en un taller. Aunque había varios bares abiertos, el ambiente sonaba apagado. Sara llevaba un buen rato sola, fumando y pensando si debía quedarse o irse a dormir. Fue entonces cuando una mujer se le acercó. Sara la vio desde lejos, caminando hacia ella sin prisa. La mujer llevaba un vestido rojo brillante, uno de esos que parecen sacados de una vitrina de lujo, y sus tacones eran altísimos. También lucía maquillaje impecable. Parecía más una actriz de televisión que una mujer de la calle, pero lo que más le llamó la atención fue que no llevaba cartera, ni bolso, ni celular, nada. La mujer se detuvo a menos de 1 metro de Sara y la miró como si ya la conociera. ¿Eres Sara?, preguntó con una voz suave, casi un susurro. Sara se sorprendió y respondió que sí. Te estuve buscando, dijo la mujer. Sara no sabía qué responder, así que se limitó a observarla mejor. Había algo raro en ella. Estaba impecable, pero sus ojos eran negros, completamente negros, como si no tuviera escleróticas. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero luego recordó que hay personas que tatían las escleróticas de negro para dar justo ese efecto. Pensó que quizás era alguna clienta fetichista o una ricachona borracha que confundía las cosas, pero la mujer se acercó aún más. «Necesito que me acompañes», le dijo. Sara retrocedió y le preguntó a dónde, pero la mujer no respondió. Solo se dio la vuelta y empezó a caminar. Lo más extraño fue que sus tacones no hacían ruido. Sara lo notó de inmediato. No se escuchó ni un solo clac sobre el concreto. Fue en ese momento que sintió algo que nunca había sentido en todos sus años en la calle. Una fuerza que la obligaba a seguirla. No era miedo, ni curiosidad. Era algo más intenso. Algo que la atraía hacia esa mujer. Avanzaron 2 calles hacia el norte, pasando frente a un viejo hotel con letras caídas, y entonces la mujer se detuvo frente a una casa que Sara juraba que estaba abandonada, y lo más raro, la puerta estaba abierta. «Aquí», dijo la mujer. «Solo será un momento». Ella sintió el impulso de irse, de correr, pero sus piernas no respondían. En lugar de eso,
se movieron solas detrás de la misteriosa mujer. Entraron a la casa y lo primero que notó es que ésta olía a madera vieja y a incienso. Había velas encendidas por todas partes y fotos, muchas fotos en las paredes de mujeres. Sara miró una de las fotos y sintió que el estómago se le encogía. Era una mujer que conocía, una que trabajaba junto a ella en una calle de Manhattan, y que había sido asesinada hacía 2 años. La reconoció por un tatuaje que tenía en la mejilla. Volteó a ver las otras fotos, y para su sorpresa, todas eran de mujeres que alguna vez trabajaron en la calle como ella y que ya estaban muertas. Pero cuando giró para enfrentar a la mujer del vestido rojo, esta ya no estaba. Entonces, escuchó una voz que no venía de ninguna dirección clara. «Nadie nos cobró nunca. No lo hagas tú». Y acto seguido, todas las velas se apagaron de golpe. Ella salió corriendo, pero cuando llegó a la calle, ya era de día. Había amanecido. Juraba que solo habían pasado unos minutos, pero el reloj marcaba las 6:15 de la mañana. Ella no habló con nadie. Solo regresó al cuarto que compartía con otras 2 mujeres y se sentó en la orilla del colchón por horas, sin cambiarse de ropa ni quitarse los zapatos, sin decir una palabra. No podía dejar de pensar en las fotos colgadas en aquella casa. Fotos de mujeres que conocía, mujeres que ya no estaban vivas. Intentó convencerse de que había sido un mal sueño, que tal vez se quedó dormida en la esquina y que su mente le había jugado una mala pasada. Pero entonces miró sus zapatos. Estaban húmedos y tenían un olor extraño, como incienso barato mezclado con tierra. Y lo más inquietante era que no había llovido esa noche. Pasaron 3 días y Sara no salió a trabajar, no comió bien y no aceptó llamadas. Solo pensaba en una cosa: ¿quiénes eran todas esas mujeres y por qué ella estaba ahí? Cuando por fin se atrevió a hablar con alguien, fue con un oficial de policía que a veces pasaba por la zona. ¿Conoce una casa en la calle Magnolia, cerca de Garibaldi?, le preguntó nerviosa. El oficial la miró con extrañeza. Esa casa está cerrada desde hace años. Nadie vive ahí. Dicen que ahí hacían brujería. Ella no respondió nada, solo se quedó viéndolo, agradeció y se fue. Esa misma noche salió a la calle. Se puso su ropa de siempre, su blusa ajustada y sus botas altas, pero esta vez no aceptó dinero. Desde ese día, decía que no volvió a cobrar por su trabajo, solo aceptaba algún regalo que el cliente quisiera dar por su cuenta, pero nunca un precio y nunca en dinero. Y si alguien le preguntaba por qué, solo decía: «Porque yo sí vi lo que pasa cuando cobras de más en esta vida y en la otra también». No importaba cuánto le ofrecieran, cuánto insistieran, ella decía lo mismo: «No cobro, aún no me toca». Muchos pensaron que se había vuelto loca, otros dijeron que era puro show, pero lo cierto es que desde entonces Sara cambió completamente. Pasaron los días y empezaron los rumores. Una de las chicas nuevas que había llegado de Colombia desapareció de la nada. Dicen que la vieron por última vez hablando con una mujer de vestido rojo. Otra muchacha que llevaba años en la zona y siempre decía que el dinero era lo único que valía, también desapareció. Y justo después, aparecieron velas blancas encendidas sobre la banqueta, una por cada mujer, y una foto vieja pegada con cinta, como si alguien quisiera que las recordaran. Sara fue la primera en verlas. Se arrodilló frente a una de esas velas y se quedó en silencio por largo rato. Después de eso, empezó a llevar una libreta y cada vez que alguien se le acercaba, cliente, compañera o curioso, les pedía el nombre. Solo eso. «¿Para qué lo quieres?», le pregunté un día. Y ella me respondió: «Para saber quién sigue». Lo mismo le decía a todos los que preguntaban. Nadie entendía, pero nadie se atrevía a cuestionarla 2 veces. Un martes por la madrugada,
Salí a buscarla para darle un café como siempre, pero ella no estaba en su esquina. En su lugar, encontré una hoja arrancada de su libreta y doblada en 4. Al abrirla, solo había 3 palabras escritas. Ya era mi turno. Justo al lado de la hoja, alguien había dejado un par de zapatos rojos, brillantes, nuevos y relucientes, como recién comprados. Desde entonces, nadie volvió a verla, pero cada tanto, cuando cae la madrugada, dicen que se puede ver a una mujer de vestido rojo parada bajo el farol roto de la esquina de la calle. No camina ni habla, solo observa. Y si alguna vez te pregunta tu nombre, mejor no se lo digas, porque si ella lo sabe, ya no hay vuelta atrás. ¿Nunca te ha pasado que ves a alguien que se parece tanto a ti que te da ganas de gritar? No sé cómo empezar esto sin sonar como una loca, pero aquí va. Mi nombre es Emily. Tengo 33 años y vivo en un lugar llamado Maplewood. Hace un par de años decidí que ya no quería estar en la calle. Antes, trabajaba como sexo servidora cerca de un callejón que nadie quería mencionar, aunque en su momento no tenía nombre. Era una esquina bastante desagradable, entre un bar que siempre olía a orina y una farmacia 24 horas con el vidrio roto desde que tengo memoria. A veces era un punto de encuentro, otras veces un escondite. Había una máquina de refrescos oxidada que nadie se atrevía a usar porque se decía que tenía cucarachas adentro. Nunca las vi, pero tampoco tenía sed, así que no me importaba. Ahora limpio salas de apuestas y, la verdad, me va mejor. Hay aire acondicionado, nadie me toca, pero de vez en cuando paso por ese lugar. No sé por qué lo hago. Tal vez uno se queda atado a los lugares donde casi desapareció. Y fue en una de esas noches que la vi. Era una chica parada justo donde yo solía estar. Era delgada, vestía ropa barata pero limpia, y su cabello estaba recogido con un pasador que era idéntico al que yo solía usar. Me dio la impresión de que era nueva. Pensé, otra más. Siempre hay una nueva. Pero había algo extraño en ella. Muy extraño. No tenía sombra. Al principio pensé que era por la luz, porque allí los postes siempre fallaban. Parpadeaban como si se burlaran de nosotras. Me acerqué disimuladamente para ver mejor, y no, efectivamente, la sombra no estaba. Ni una línea, ni una mancha, nada. Se lo conté a las chicas que aún trabajan por ahí, y una me dijo que seguramente era por la posición de la lámpara, otra que esas cosas no se ven, y una más, simplemente se puso nerviosa y se cruzó a la otra acera. Luego supe que la que no contestó se mudó del barrio esa misma semana. Pero bueno, yo no soy de asustarme por tonterías, o eso creía. Volví a ver a la chica sin sombra otro día. Misma esquina, mismo peinado, y además, la misma postura que yo tenía cuando estaba cansada, con el pie derecho un poco girado hacia adentro. Era el mismo gesto que hacía mi papá cuando me veía parada así. Derechita, Emily. Me sentí helada. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba bien, pero no respondió, solo me miró de reojo y murmuró: «Está bien, todo bien, estoy esperando». Pero no era una respuesta real. Sonaba como si estuviera repitiendo algo que escuchó de otra persona. Intenté hacerle otra pregunta. «¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas?» Y ella solo sonreía. Esa sonrisa torcida me incomodó. Al mirarla mejor, un frío se instaló en mi estómago. Fue como mirarme en un espejo, pero 10 años en el pasado. No sé si fue el miedo o la incomodidad lo que me hizo dar un paso atrás, pero lo hice y me fui. Caminé rápido, sin voltear, y no me detuve en ninguna parte hasta llegar a casa. Esa noche no dormí. Sentí que alguien me imitaba del otro lado del vidrio.
Cuando me peinaba el cabello para irme a la cama, vi un reflejo en el espejo que no se movía como yo. Era yo, pero parecía que ese reflejo de mí no estuviera sincronizado conmigo, como si tuviera vida propia. Pensé que solo estaba cansada. Pero los días siguientes las cosas siguieron. La noche siguiente, mientras limpiaba los baños de la sala de apuestas, un cliente me llamó. Este hombre me reconoció. Dijo que me había visto cerca del callejón. Le dije que ya no trabajaba allí y seguí en lo mío, pero él me miró raro y me dijo que no, que me había visto y que incluso había hablado conmigo. Cuando me describió, supe que no era yo. No tenía sentido. Esa noche llevaba puesto el uniforme del trabajo, pero él dijo que llevaba una falda negra y una blusa blanca, como las que usaba antes, como la que llevaba puesta ella. Y luego me soltó algo que me dejó muda. Dijo que se subió con ella al coche, que casi no hablaron, solo repetía: «Está bien, todo bien, estoy esperando». Y que al llegar al hotel, cuando salió a abrir la puerta del copiloto, no había nadie. Ella desapareció. No bajó, no la vio salir, no sintió movimiento, simplemente ya no estaba. Me reí de su cuento. Le dije que seguro la chica se bajó antes y él no se dio cuenta, o que lo drogaron. Pero por dentro me temblaban las manos. No lo vi más, ni a él ni a ella, por un tiempo. Hasta la semana siguiente. Eran como las 11 de la noche y caminaba con una bolsa de pan y 1 litro de leche en la mano, cuando la vi al otro lado de la calle, parada, mirándome, y vestía igual que yo, exactamente igual. Era el mismo pantalón suelto de pijama, la camiseta azul con una mancha de cloro y el cabello suelto y un poco desordenado. Ahí sí me enojé. Crucé la calle como una loca y me planté frente a ella. No me importaba si era una broma o si era una de las chicas jugando conmigo. Le grité: «¿Quién eres y qué diablos quieres conmigo?». Ella levantó la cabeza y, con mi voz exacta, dijo: «Yo ya estoy aquí. Ahora tú puedes irte». Sentí una presión en el pecho, como si alguien me empujara por dentro. Me quedé sin aliento. Las luces del poste parpadearon 2 veces y cuando quise mirar bien su rostro, ya no estaba. Te juro que no fue mi imaginación. Juro que alguien me habló con mi propia voz. Volví a casa como si me hubieran golpeado. Me encerré, me corté el pelo, tiré las camisetas viejas y limpié el espejo del baño 3 veces, pero a la mañana siguiente vi algo que me quitó el aliento. Fui a encender la luz de la cocina y al pasar por el pasillo vi mi sombra, solo que no estaba alineada conmigo. Iba un paso atrás, como si alguien me estuviera siguiendo desde dentro de mi propia piel. Después de eso, dejé de caminar por ese callejón. Ni siquiera pasaba cerca. Cambié mis horarios, cambié de ruta y ahora tomaba otro camión, uno más largo y más caro. No me importaba. Pero ella no se fue. Una compañera del trabajo me preguntó una tarde si tenía una hermana. Le dije que no, y ella solo murmuró: «Ah, es que el otro día vi a alguien igualita a ti, parada fuera de la sala como si te esperara». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como un cuchillo de hielo. Salí a revisar, pero no había nadie. Esa noche sentí pasos en el pasillo. No pasos. Era como si algo arrastrara los pies lenta pacientemente, como si no tuviera prisa por alcanzarme. Y luego escuché algo peor, mi propia voz en la sala, diciendo algo que no recordaba haber dicho. «Está bien, todo bien, estoy esperando». No pude dormir. Lloré, recé, cosa que no hacía desde niña. Empecé a revisar mis fotos, las viejas, las nuevas, y me di cuenta de algo que me heló el alma. En algunas no tenía sombra, en otras sí, pero en varias la sombra era rara, muy larga, o parecía apuntar en otra dirección, como si alguien más estuviera ahí, justo al lado. Pensé en irme,
Dejar Maplewood, ir al sur, buscar otra vida, pero no sabía por dónde empezar. ¿Y si me seguía? ¿Y si ya no había forma de escapar? Una noche soñé que estaba parada en el callejón otra vez, con la misma falda negra y la misma blusa blanca, solo que no podía moverme, no podía gritar. La calle estaba vacía y al fondo venía ella, pero no caminaba, se deslizaba, sin sombra y sin ruido. Y cuando se detuvo frente a mí, me miró directo a los ojos, y su cara era la mía. No parecida, era la misma. Desperté gritando, tiré el espejo del baño y lo rompí en pedazos, pero al recoger los vidrios, cada fragmento mostraba una cara distinta. Algunas lloraban, otras solo sonreían. Desde entonces dejé de mirarme, apagué los reflejos, cubrí los espejos con toallas y me peinaba al tacto sin ver. Pero ella seguía ahí. Una mañana escuché a unas chicas en la calle y me asomé por la cortina. Estaban fumando y riendo. Una de ellas me miró y dijo, «Esa no es Emily». Y la otra respondió, «¿Cuál Emily?» Emily desapareció hace un año. Quise abrir la ventana, gritar que estaba aquí, que no me fui, que seguía viva, pero me quedé congelada. ¿Qué año? ¿Qué día es hoy? Corrí al cajón donde siempre guardo mi identificación y saqué el papel arrugado. Lo leí 1, 2, 3 veces. Mi nombre seguía ahí, mi foto también, pero algo no encajaba. La fecha, el número, el rostro era yo, pero no del todo. Sentí que me faltaba el aire. Me miré las manos, el brazo y noté algo imposible. No tenía sombra ni en el suelo, ni en la pared, ni en mis dedos entrelazados. Apagué todas las luces y me senté en la oscuridad. Pensé en llamar a alguien. Pero, ¿a quién? ¿Quién creería algo así? ¿Y si la que está tomando mi lugar ya se está presentando como yo? ¿Y si ya está usando mi nombre? Desde entonces tengo miedo de salir, miedo de que alguien me vea y diga, ¿tú no eras la que desapareció? O peor, que no me vea en absoluto. Te voy a contar una cosa realmente extraña que me pasó hace poco, cuando estaba con uno de mis clientes habituales. Este tipo decía que quiere sacarme del trabajo, que es posible que me ayudara a dejarlo todo atrás, como si fuera una gran muestra de «me voy a ocupar de ti». Ya sabes, esas promesas que todas las que hemos estado en esta vida hemos oído 1000 veces y que rara vez se cumplen. Yo era la víctima número no sé cuántas, pero esta historia no va por las razones que cualquiera podría esperar. No fue por drama ni por una jugada de dinero, fue mucho más siniestro. Estábamos en un restaurante sofisticado, uno de esos lugares que parecieran sacados de una película, donde cada detalle está cuidado para que parezca un lujo sin esfuerzo. Él quería lucirse ante mí, demostrar que tenía suficiente dinero como para sacar a la chica de la noche de su rutina, como si fuera un trofeo que se gana con una sonrisa. Yo, claro, no estaba mal. Trabajo duro, sí, pero saber que puedes ganarte bien unas horas de vida fácil siempre se ve tentador. Arreglarse, sí es cansón, pero si se sabe hacer, puedes sacar una buena suma sin el desgaste de una jornada completa. Como te decía, cenamos en ese sitio elegante y, para rematar, pedí una botella de champán. Todo iba bien, hasta que, desde mi espalda, sentí una mirada intensa que me partía en dos. Intenté girarme con naturalidad y, al voltear apenas, descubrí a una mujer sentada en una esquina de la sala. Sus ojos eran como una hoja de cuchillo clavándose en mí. Parecía que quería matarme con solo fijarme así. En ese momento supe, sin duda alguna, que probablemente iba a convertirme en el tema de conversación de alguien más esa noche,
quizás incluso en la protagonista de un mal sueño. Fingí que necesitaba ir al baño para observarla mejor sin llamar su atención. Llevaba un vestido sencillo, con detalles discretos en blanco, y sus largos cabellos oscuros caían a los lados de la cara, y su piel era morena, pero llevaba un tono ceniza, como si la palidez le hubieran puesto encima máscara de truco de maquillaje. Exageradamente maquillada, parecía recién salida de una tumba. Y esos ojos, como dos pistolas listas para disparar, no me daban respiro. No me quedó otra opción que despedirme del galán y preguntar, con una excusa tonta, quién era esa dama que me miraba desde la esquina. Él se puso pálido casi de inmediato, como si le hubieran arrojado un cubo de hielo en la espalda. Me preguntó con seriedad de quién hablaba, y cuando describí a la mujer, él quiso salir enseguida de allí, llamó al mesero para cerrar el asunto y salimos corriendo. Llegamos al coche y le pregunté qué era lo que le pasaba. Estaba temblando. Entonces me confesó que acababa de ver a su mujer. Yo asentí. Tampoco es que era el primer cliente casado que tenía, pero él negó con la cabeza. Casi a la defensiva, él insistió en que no tenía nada que ver con esa mujer en realidad, sino que su historia era más compleja. Alguien había muerto hace casi un año en un accidente, alguien que había sido su mujer. Él mismo había enterrado los restos, con todo el dolor de su corazón. Había pasado el periodo de duelo y quería volver a vivir, volver a salir, y justo cuando lo intentaba, cada vez que salía con una chica aparecía el fantasma de su ex, vengativo y furioso. Yo, nerviosa pero tratando de mantener la calma, le dije que respirara, que intentáramos relajarnos, que no era buena idea dejar que esa presencia nos dominara. Pero la cosa no se quedó ahí. El camino parecía un carril de alta tensión. Su coche temblaba con cada curva y, de pronto, se volvió un trasto de nervios. Le dije que se calmara, porque si seguía así íbamos a terminar en un desastre. Su respuesta fue un grito ahogo que se le escapó de repente, como si el miedo le hubiera quitado el aire. En 2 segundos, la figura de aquella mujer apareció ante nuestros ojos. No era una ilusión. Estaba ahí, a nuestro lado. El pánico se hizo real. Él apenas tuvo tiempo de apartar el volante para evitar que nos estrelláramos contra una ventana o contra un cartel. No tuve la fuerza para evitar el accidente. El coche dejó de obedecer y terminó chocando contra una persiana de seguridad, aferrándose a la pared como si buscara detenerse a toda costa. El impacto fue brutal. Él murió con una expresión de terror en el rostro, y yo no sabía si estaba soñando o si aquello era real. Cuando llegaron los oficiales, les conté lo sucedido tal cual, pero para ellos, quizá por el volumen de alcohol en la sangre o por la manera histérica en que lo dije, pareció solo la borrachera de una mujer que no sabe controlar sus palabras. Aún así, quiero que mi historia tenga un lugar aquí, que alguien la escuche y la tome en serio, porque ese encuentro dejó una marca que no se borra.